Información. Eje número 2. Transferencia de la información y lenguaje. La comunicación oral a lo largo de la historia. En la prehistoria, la comunicación primaria, uso de gestos, gruñidos y sonidos básicos para comunicarse. Desarrollo del lenguaje, articulación de palabras para cazar, reunir alimentos y socializar. En la antigüedad, oratoria y retórica, fundamental en Grecia y Roma para discursos políticos y filosóficos. Transmisión oral de historias, mitología, epopeyas y tradiciones pasadas de generación en generación. En la Edad Media, relatos y cuentos, narraciones orales de leyendas y cuentos populares. Y la religión, importancia de sermones y predicación para la enseñanza religiosa. En el Renacimiento, revalorización de la oratoria, influencia de la retórica clásica en la política y la educación, teatro y artes orales, aumento de la importancia del teatro y la poesía oral. Época moderna, revolución científica, charlas y conferencias para la divulgación de descubrimientos, política y diplomacia, discursos y debates políticos públicos. Época contemporánea, medios de comunicación de masas, uso de la radio, televisión e internet para llegar a grandes audiencias, educación y negocios, presentaciones, entrevistas y reuniones como herramientas clave. Toda esta información fue fundamental para llevar a cabo la experiencia puesta en marcha en una radio local. Hacer una entrevista justamente en la radio conecta con la historia de la comunicación oral. Es una evolución de las técnicas antiguas adaptadas a los medios modernos, mostrando que hablar en público sigue siendo importante hoy en día. Eje temático número 3. Transferencia de la información y escritura. Consecuencias sociales y culturales del descubrimiento de la escritura. El descubrimiento de la escritura transformó la sociedad y la cultura en civilizaciones antiguas y medievales. Civilización antigua. En Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, la escritura permitió la organización social y económica, la preservación de leyes y mitos y el desarrollo cultural y educativo. En la Edad Media, durante este periodo en Europa, la escritura facilitó la administración feudal y la preservación del conocimiento a través de manuscritos iluminados y la labor de monjes copistas. Tipos de escritura desde su origen hasta la Edad Media. Los orígenes de la escritura. Desde la escritura cuneiforme en Mesopotamia hasta la escritura latina en Roma, se desarrollaron diferentes sistemas de escritura adaptados a las necesidades culturales y lingüísticas de cada civilización. La relación entre el gusto estético y las grafías. Estilos de escritura. Los estilos de escritura, como los jeroglíficos egipcios o el alfabeto griego, reflejan los valores estéticos y culturales de cada sociedad, desde lo práctico y funcional hasta lo decorativo y simbólico. En la imagen podemos observar a los escribas de la Mesopotamia. Estos eran individuos especializados en la escritura cuneiforme, un sistema de escritura complejo. Tenían roles importantes en la administración, la religión y la educación, encargándose de mantener registros oficiales, copiar textos literarios y religiosos y transmitir conocimientos. Eran altamente respetados y desempeñaban un papel crucial en la sociedad mesopotámica. Eje temático número 4. Transferencia de la escritura a la imprenta. En la transición de la escritura manual a la imprenta, se produjo un cambio radical en la forma en que se transmitía la información. Antes de la invención de la imprenta, la escritura y copia de libros era un proceso laborioso y lento, llevado a cabo principalmente por monjes y escribas en los sictoria de monasterios y centros educativos. Esta forma de producción de libros limitaba la cantidad de ejemplares disponibles y hacía que los libros fueran costosos y poco accesibles para la mayoría de las personas.
Con la invención de la imprenta de tipos móviles de Johann Gutenberg en el siglo XV, se democratizó el acceso a la información de una manera sin precedentes. La imprenta permitió la producción en masa de libros de una manera rápida, eficiente y asequible. Esto resultó en una proliferación de obras impresas y una amplia difusión del conocimiento en Europa y más allá. La transferencia de la información de la escritura a la imprenta marcó un cambio revolucionario en la historia del libro y la comunicación humana. Facilitó la difusión de ideas, conocimientos y cultura a gran escala, transformando la forma en que la información era creada, compartida y consumida. Este avance tecnológico allanó el camino para la democratización del acceso al conocimiento y el surgimiento de la era moderna de la